¿Alguna vez imaginaste que un simple cuaderno escolar pudiera guardar secretos capaces de cambiar el destino de toda una familia? Lo que parecía un simple garabato infantil, en realidad escondía gritos ahogados, dolor indescriptible y verdades que nadie se atrevía a ver. Hoy conocerás la historia de dos niños que convirtieron sus dibujos en voces y un padre que casi lo pierde todo por confiar demasiado. Prepárate para sumergirte en páginas llenas de lágrimas y coraje. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y si disfrutas de las historias que la vida intentó silenciar, suscríbete ahora. Esa tarde, la lluvia en Chicago era implacable. El coche de David avanzaba lentamente por las calles empapadas, mientras intentaba convencerse de que la sorpresa de regresar 2 días antes les haría bien a sus hijos. No se lo dijo a nadie, solo quería verlos, abrazarlos, sentir el calor que la rutina les robaba. El cansancio del trabajo lo agobiaba, pero extrañaba aún más a sus gemelos. Al girar hacia su calle, vio algo que le revolvió el estómago. 2 pequeñas figuras acurrucadas en un rincón del porche, empapadas de pies a cabeza, sin abrigo. Eran Noah y Aaron, sentados en el suelo, abrazados, como si el mundo se hubiera encogido en ese trozo de frío hormigón. Aparcó rápidamente, corrió hacia ellos y los alzó en brazos. Sus cuerpos temblaban y eran demasiado ligeros para niños de 5 años. ¿Qué pasó?, quiso preguntar, pero las palabras se le congelaron, ahogadas por el nudo en la garganta. Los llevó adentro, los envolvió en toallas y solo entonces vio una mochila junto a la puerta. Estaba empapada, goteando sobre la alfombra. Dentro había un cuaderno azul hinchado por el agua, con la tapa descascarada y las páginas pegadas. David casi lo dejó a un lado, pensando que solo eran tareas escolares perdidas en la lluvia, pero algo lo hizo abrirlo, y fue allí, entre los garabatos borrosos, donde empezó a descubrir la parte de la vida de sus hijos que nunca había visto. El día comenzó con una extrañeza que David no podía explicar. Había llegado temprano a casa después de un corto viaje de trabajo, pensando en sorprender a sus hijos. Una llovizna caía con regularidad sobre Chicago, y el sonido de las gotas en la ventanilla del coche acompañaba sus pensamientos desbocados. Al doblar la esquina, todavía en el coche, vio a los 2 niños acurrucados en el porche, mojados, abrazados como si quisieran desaparecer en ese abrazo. Se le encogió el estómago al instante. Un instinto le decía que algo andaba demasiado mal para explicarlo con palabras sencillas. La escena no tenía sentido. Rachel debería estar en casa cuidándolos, protegiéndolos de la lluvia. El corazón de David latía con fuerza en su pecho, una mezcla de miedo e incredulidad. Aparcó a toda prisa, salió, casi tropezando, y corrió hacia sus hijos. Los rostros pálidos de Noah y Aaron decían mucho más que cualquier frase que pudieran formar. No lloraban a gritos, no pedían nada, simplemente se quedaron allí en silencio con los ojos abiertos y el cuerpo temblando. David intentó abrazarlos, pero presentía que su miedo era mayor que el frío de la lluvia. Fue entonces cuando vio la mochila que yacía cerca, entreabierta, con un cuaderno azul empapado. Cuando lo cogió, la tapa se estaba despegando por las esquinas y algunas páginas estaban pegadas por el agua. Sin embargo, al abrirlo, entre los garabatos borrosos, había dibujos que parecían guardar secretos pesados. Ya no eran solo casitas o soles, sino puertas cerradas, figuras femeninas con los ojos rojos y palabras escritas con una caligrafía infantil que temblaba incluso en el papel. Allí, en el silencio, David comprendió que aquello no era simplemente un mal día. Algo serio, que se venía gestando desde hacía tiempo, se encontraba ante él. Mientras la lluvia le corría por el pelo y la cara, David hojeaba las páginas con un cuidado casi desesperado. Cada dibujo parecía contener un grito.
Había un sol tapado por nubes negras, dos niños acurrucados bajo líneas que simulaban una lluvia torrencial y una mujer dibujada con el mismo detalle, ojos rojos y una expresión severa. Con cada página sentía como si entrara en una habitación oscura de su propia casa, un lugar que jamás había imaginado que existía. Entre los dibujos aparecían frases cortas, escritas con dificultad, algunas letras al revés. «Tía, dice que papá no nos quiere», decía una de ellas. El impacto fue inmediato, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. En otra página se leía: «Si hablamos, pasan cosas malas». El aire pareció desaparecer y por unos segundos solo pudo oír el sonido lejano de la lluvia golpeando el suelo. Miró a los chicos, que permanecían inmóviles, siguiendo cada uno de sus movimientos con una mezcla de miedo y anticipación. Era como si esperaran a ver si finalmente serían escuchados o si este descubrimiento también sería engullido por el silencio. David sintió una oleada de culpa devastadora. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿Cómo no había visto las señales ocultas en esos dibujos y en las miradas asustadas de sus hijos? El diario, húmedo y frágil, ahora parecía más sólido que cualquier palabra que pudiera haber salido de sus bocas. Era una confesión silenciosa, un grito de auxilio disfrazado de garabato infantil. Con manos temblorosas apretó el cuaderno contra su pecho, como para protegerlo de la lluvia y al mismo tiempo prometerles a sus hijos que nada quedaría sin respuesta. En ese momento comprendió que sus vidas habían cambiado para siempre. De vuelta adentro, David condujo a los niños al sofá e intentó calentarlos con una manta, pero el frío venía de otra parte. Sus ojos evitaban la puerta de la habitación donde solía quedarse Rachel. Era un silencio denso, lleno de secretos que aún no entendía del todo. Mientras se preparaba chocolate caliente en la cocina, se dio cuenta de que sus manos temblaban tanto que casi dejó caer la taza. Necesitaba respuestas, pero sabía que presionarlas sería aún más cruel. El cuaderno azul, ahora extendido sobre la mesa, parecía respirar solo, atrayendo su atención a cada segundo que pasaba. David repasó las cortas frases una vez más, intentando convencerse de que las estaba malinterpretando, pero en el fondo ya lo sabía. Esos garabatos eran verdades que sus hijos no podían decir en voz alta. Al regresar a la sala, encontró a Noah con el cuaderno en el regazo, acariciando la cubierta húmeda como si fuera un juguete preciado. Aaron, a su lado, escondió la cara entre las rodillas. Fue entonces cuando David notó un detalle que había pasado por alto. En la esquina de una página había un dibujo de unas tijeras cortando la foto de una mujer sonriente. La reconoció de inmediato. Era Rebeca, la madre fallecida de los gemelos. Se le revolvió el estómago. ¿Qué significaba eso? ¿Quién les había dicho que la imagen de su madre debía ser recortada? Una sensación de ira comenzó a crecer junto con el dolor. David se levantó. Se acercó a la ventana y respiró hondo, pero sentía una opresión en el pecho. Tras esa fachada de normalidad, Rachel escondía algo que ya no podía ignorar. David pasó la noche prácticamente despierto, dando vueltas por la casa. Cada rincón le parecía sospechoso, como si ocultara rastros de algo que antes se había negado a ver. Recordó situaciones en las que Rachel le había pedido estar a solas con los niños, alegando que quería ayudarlos a llorar a su madre. En aquel momento le había parecido una atención profesional. Después de todo, era trabajadora social. Pero ahora, al repasar esos recuerdos a la luz de lo que había visto en el cuaderno, todo adquirió un tono amenazador. Pensó en las veces que llegaba a casa y notaba sus miradas vacías, como si quisieran hablar, pero se hubieran dado por vencidos. El peso de la culpa crecía. Había confiado ciegamente en ella, creyendo que por fin les había dado a sus hijos una figura materna que los apoyaba. Al amanecer,
La casa parecía extrañamente silenciosa. Rachel se había ido temprano, como siempre decía, para encargarse del trabajo. David se acercó a los chicos con más calma, intentando tranquilizarlos. Volvió a coger su cuaderno y propuso algo sencillo. ¿Por qué no dibujamos juntos esta noche? No esperaba respuesta, pero vio a Noah levantar la cabeza ligeramente, casi imperceptiblemente, como si esa invitación hubiera abierto una brecha en la confianza. Aaron seguía retraído, pero apretaba la mano de Minnonosindosen, su hermano, con fuerza. Para David, ese gesto decía más que cualquier palabra. Fue la primera chispa de esperanza de que, a través de esos garabatos, podría volver a la vida de sus hijos. Esa noche, después de cenar, David preparó una mesita en el cuarto de los chicos, encendió solo la lámpara y abrió el cuaderno azul del centro. Les dio a cada uno un lápiz de color y se sentó a observar en silencio. No quería presionarlos, solo estar ahí, disponible. Noah empezó a dibujar lentamente, trazando líneas que parecían una casa, pero pronto llenó el cielo con una nube negra. Aaron, por otro lado, dibujó a dos chicos uno al lado del otro, pero a su alrededor dibujó líneas rojas que parecían llamas o barrotes. David sintió que se le encogía el corazón, pero se contuvo. No era momento de llorar delante de ellos, era momento de escuchar, y escuchar, ahora se daba cuenta, podía venir en forma de imágenes. Finalmente, cuando terminaron, Noah le acercó discretamente el dibujo a su padre. No dijo nada, solo lo miró con lágrimas en los ojos. David sostuvo el papel como si fuera de cristal, comprendiendo que cada línea tenía un peso que los chicos no podían expresar con palabras. Se prometió a sí mismo que descifraría cada detalle, que no dejaría que nada pasara desapercibido. Por primera vez en mucho tiempo, sus hijos se durmieron sin encogerse completamente bajo las mantas. Todavía había miedo, sí, pero también una semilla de confianza se estaba plantando allí. Y David, sentado junto a la cama, presentía que este era solo el comienzo de una larga lucha para sacar la verdad a la luz. A la mañana siguiente, David despertó con un peso invisible sobre los hombros. Preparó café, pero apenas pudo retenerlo. Los chicos bajaron en silencio, aún recelosos, pero algo era diferente. No apartaban la mirada tanto de él. Cuando Noah se sentó a la mesa, trajo consigo el cuaderno, abrazándolo contra su pecho. Este simple gesto le hizo a David un nudo en la garganta. Era como si el diario se hubiera convertido en el único espacio seguro que les quedaba. Se dio cuenta de que ya no podía tratarlo como un simple objeto, sino como la voz viva de sus hijos. Con cada página había una verdad esperando ser enfrentada, y sabía que necesitaba valor para hacerlo. Más tarde, mientras ordenaba la sala, encontró trozos de papel escondidos bajo la alfombra. Eran dibujos rotos, casi destruidos, pero aún podía distinguir figuras familiares. Una puerta cerrada, una llave enorme, y de nuevo, la imagen de la mujer de ojos rojos. David comprendió que no era solo coincidencia, había un patrón. Cada trozo de papel representaba un intento de decir algo que no podían decir en voz alta. Esto aumentó su urgencia. Ya no era cuestión de interpretación. Era una clara llamada de ayuda. Con esos trozos en la mano, miró a sus hijos jugando en la sala y prometió en silencio. Nadie volvería a callar sus voces. Esa misma noche, David esperó a que Rachel se durmiera y regresó a la habitación de los chicos. Se sentó en el suelo, con el cuaderno abierto sobre las rodillas, y les pidió que volvieran a dibujar. Noah dudó, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien entrara en cualquier momento. Aarón, en cambio, fue más rápido. Tomó el crayón negro y dibujó a un hombre de espaldas, de pie en la puerta. Junto a él, escribió con letras torcidas: «No entrar cuando, no hombres». David
sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No era una frase cualquiera, era una advertencia, quizá incluso un recordatorio de algo que ocurrió cuando no estaba en casa. Su corazón se aceleró, pero se obligó a mantener la calma, porque los chicos lo observaban de cerca, como para comprobar cuánto podían confiar. Cerró los ojos un momento y respiró hondo, intentando que no se notara su desesperación. Luego, en voz baja, simplemente dijo: «Gracias por mostrarme». No hizo preguntas, no presionó. Era lo máximo que podía ofrecer en ese momento, la seguridad de que no serían ignorados. Los chicos intercambiaron una mirada rápida y, por primera vez, Noah esbozó una leve sonrisa de alivio. Eso bastó para que David comprendiera que iba por buen camino. El diario ya no era solo un cuaderno, era un puente frágil, hecho de garabatos y palabras mal escritas, pero que empezaba a acercar a un padre y a sus hijos tras meses de silencio y miedo. Durante los días siguientes, David empezó a notar pequeñas señales que indicaban que Rachel sospechaba. Preguntaba con más frecuencia qué habían hecho los niños durante el día y, a veces, aparecía inesperadamente en su habitación sin motivo aparente. Los gemelos reaccionaron de inmediato, escondiendo cualquier papel o lápiz que estuvieran usando. Este comportamiento solo confirmó lo que David ya sabía: un profundo miedo a ella. Una noche, mientras organizaba unos documentos en la oficina, encontró el cuaderno azul tirado donde lo había dejado. Las páginas estaban ligeramente arrugadas, como si las hubieran hojeado con prisa. Se le heló la sangre al imaginar a Rachel intentando destruir el único lugar donde los niños se sentían seguros. A partir de entonces, tomó una decisión silenciosa. Cada vez que los chicos dibujaran algo nuevo, haría copias secretas. Compró discretamente una pequeña impresora portátil y por la noche reproducía cada dibujo, cada palabra, guardándolo todo en una carpeta cerrada con llave en su oficina. Cuando les mostró a Noah y a Aaron que había guardado las copias en secreto, sus ojos se iluminaron de alivio. Era como si por fin tuvieran un aliado que realmente creía en ellos. El cuaderno original seguiría siendo un símbolo de confianza, pero ahora contaba con una capa adicional de seguridad, una garantía de que nadie podría borrar lo que intentaban contar. David sabía que esto podría ser crucial para proteger a sus hijos y quizás incluso salvarles la vida. Un sábado por la mañana, David se despertó con el olor a humo que salía del salón. Salió corriendo asustado y encontró la chimenea encendida, a pesar de ser principios de primavera. Al acercarse, vio trozos de papel quemados que aún rezumaban ceniza. Entre ellos había un fragmento carbonizado de la portada azul. Su corazón se aceleró. Rachel estaba sentada en el sofá, fingiendo hojear una revista, como si nada hubiera pasado. David no dijo ni una palabra, simplemente apagó el fuego y recogió lo que quedaba. Los chicos aparecieron poco después y sus miradas de pánico confirmaron su miedo. Rachel había intentado destruir el diario. Fue en ese momento que David supo que tenía que actuar rápido. Más tarde, cuando Rachel se fue de compras, Noah llevó a su padre al dormitorio y le enseñó un escondite improvisado debajo de la cama. Había varias hojas de papel dobladas y ocultas, copias que había hecho a toda prisa, repasando lo que ya estaba escrito en el cuaderno. David se quedó sin palabras. El niño, de tan solo 5 años, había encontrado la manera de preservar sus recuerdos, como si supiera que algún día tendrían que ser mostrados a alguien. Con esos papeles en la mano, David sintió una mezcla de dolor y orgullo. Dolor al darse cuenta de lo traumatizados que estaban y orgullo al ver la valentía silenciosa que ya florecía en sus hijos. Ahora, con los dibujos originales y las copias ocultas, había una prueba concreta de que su historia ya no podía ser borrada. Esa noche, después de que los chicos se durmieran,
David reunió todas las copias, los fragmentos quemados y el cuaderno original en la mesa de la cocina. Pasó horas analizando cada página, cada símbolo, intentando reconstruir una cronología de lo que había sucedido dentro de su propia casa. Algunos dibujos mostraban figuras de hombres extraños junto a la mujer de ojos rojos. Otros representaban puertas cerradas con enormes candados e incluso una botella dibujada sobre una mesa, un detalle que nunca antes había visto en sus garabatos. Cuanto más hojeaba, más se le revolvía el estómago. Ya no era solo miedo infantil. Había indicios de manipulación y quizás incluso algo criminal. Se preguntó cómo se le había pasado todo por alto. Con la cabeza dando vueltas, decidió fotografiar cada página con su celular, creando así otro registro de seguridad. Guardó los archivos en una carpeta protegida con contraseña y en una memoria USB que escondió en el garaje. Su instinto paternal le gritaba que protegiera a sus hijos y al mismo tiempo que creara pruebas antes de que fuera demasiado tarde. Cuando por fin subió, ya amanecía, pero el sueño no llegaba. Se sentó en el borde de la cama, observando a sus hijos dormidos. Se movían inquietos, como si ni siquiera en sueños pudieran escapar de lo que estaban experimentando. David cerró los ojos, respiró hondo y prometió en silencio que haría todo lo posible para transformar esos dibujos de simples gritos ahogados en voces oídas. El domingo, David decidió llevar a los niños a pasar el día en casa de su abuelo paterno, lejos de Raquel. Era la primera vez en meses que pasaban unas horas sin mirar atrás, y la diferencia era palpable. Noah corría por el patio todavía cauteloso, pero con una sonrisa tímida. Aaron, que solía esconderse detrás de su hermano, se arriesgó a soltarle la mano y jugar solo unos minutos. David observaba cada detalle con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que, incluso ante tanto trauma, la infancia aún luchaba por aferrarse a ellos. Durante el almuerzo, su abuelo vio el cuaderno sobre la mesa y preguntó con indiferencia qué era. David dudó, pero decidió mostrarle algunas páginas. El anciano permaneció en silencio, mirando los garabatos, y simplemente puso la mano sobre el hombro de su hijo, como si dijera sin palabras: «Tienes que actuar ya». De vuelta en casa, al final del día, la tensión reavivó. Rachel los recibió con una sonrisa forzada, pero los chicos se retiraron enseguida. David notó cómo el ambiente cambió casi al instante. Guardó su cuaderno en un lugar seguro de su oficina y prestó aún más atención a sus movimientos. Cada palabra parecía tener un doble sentido. Cada gesto transmitía una intención que ya no podía ignorar. Esa noche, despierto, pensó en cómo proteger a sus hijos sin que Rachel sospechara. Su mayor temor era que ella intentara reaccionar de forma impredecible al descubrir que ya no tenía control sobre ellos. El lunes, David concertó discretamente una reunión con un amigo de confianza que trabajaba en la policía. No entró en muchos detalles por teléfono, simplemente le dijo que necesitaba mostrarle algo importante. A última hora de la tarde, se llevó el cuaderno azul, las copias y las fotos de la memoria USB a un café alejado del centro. Su amigo hojeó el material en silencio, con una expresión cada vez más seria. Al terminar, dijo en voz baja: «Esto no es imaginación de un niño, David. Aquí hay claros indicios de manipulación y abuso. El impacto fue devastador, aunque ya lo sabía en el fondo. Pero escucharlo de alguien con experiencia le trajo una gravedad que ya no podía negar». Salió del café con el corazón apesadumbrado, pero también con una decisión: ya no afrontaría esto solo. Esa noche, al regresar a casa, Rachel estaba extrañamente tranquila. Charlaba animadamente por teléfono, riendo a carcajadas, como si nada hubiera pasado en los últimos días. Pero los chicos se estremecieron en cuanto ella entró en la habitación. Este contraste reforzó aún más la seguridad de David.
Guardó el diario en su escondite y pasó la noche pensando en cómo articular los siguientes pasos. Temía actuar demasiado rápido y poner en peligro a sus hijos, pero también sabía que esperar podría significarles más sufrimiento. Sentado en el sillón, observando las puertas cerradas de la casa, David se sintió como si estuviera en una prisión invisible, solo que esta vez estaba decidido a no ser cómplice del silencio. 2 días después, David recibió una discreta llamada de su amigo policía pidiéndole que fuera a la comisaría. Se llevaron el diario para analizarlo y le aconsejaron que mantuviera la mayor normalidad posible en casa hasta tener suficiente información para abrir una investigación formal. El consejo parecía una tortura. ¿Cómo podía mantener la calma cerca de alguien que ya sabía que representaba un peligro? Aún así, comprendió que debía seguirlo. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Rachel tumbada en el sofá, con una sonrisa casi triunfal, como si presintiera que algo se le escapaba de las manos. Los chicos, en cambio, corrían hacia él cada vez que entraba, aferrándose a su pierna como si fuera un refugio seguro. Fue en este ambiente tenso que David decidió reforzar el ritual nocturno de dibujo. Compró nuevas cajas de crayones y hojas más grandes, fingiendo ante Rachel que simplemente quería fomentar la creatividad de los niños. Pero en secreto, aprovechaba cada sesión para comprender mejor lo que sucedía. Noah dibujó imágenes de hombres desconocidos entrando por la puerta principal de la casa, siempre acompañados por la mujer de ojos rojos. Aaron, en un dibujo aún más inquietante, dibujó una enorme boca roja sobre un rostro sin ojos. David sintió un escalofrío al darse cuenta de que estas imágenes no eran inventadas. Eran recuerdos. Cada línea era una confesión silenciosa, y ahora estaba seguro de que necesitaba acelerar el proceso de denuncia antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma semana, Rachel notó algo diferente en su rutina y empezó a inquietarse. Pasaba la mayor parte del tiempo deambulando por la casa, abriendo cajones y rebuscando en las mochilas de los chicos sin dar explicaciones. David observaba desde lejos, intentando disimular su tensión, pero por dentro, el corazón le latía con fuerza. Estaba seguro de que ella sospechaba de las copias. Una noche, un ruido proveniente de la oficina lo despertó y al entrar, encontró la puerta del armario abierta. El diario había desaparecido. Rachel apareció poco después en el pasillo, fingiendo somnolencia, pero con una mirada dura. David comprendió que su tiempo se había acabado. Haría lo que fuera para destruir la evidencia. A la mañana siguiente, llevó a sus hijos a toda prisa a casa de su abuelo, diciendo que se quedarían unos días. Rachel intentó discutir, pero él se mantuvo firme. En el coche, los chicos no hicieron preguntas. Simplemente se aferraron a la mochila donde estaban escondidas algunas de las copias improvisadas de Noah. Al llegar, David llamó a su amigo policía y le contó lo del cuaderno desaparecido. Para su sorpresa, su amigo respondió que eso no cambiaba nada, porque las fotografías ya estaban registradas y se habían entregado al FBI como parte de una investigación más amplia. David sintió que su cuerpo finalmente se relajaba durante unos segundos. Por primera vez, comprendió que no estaba solo en esta lucha. El peso no se había ido, pero ahora contaba con un verdadero consuelo. Unos días después ocurrió lo inevitable. Rachel apareció inesperadamente en casa de su abuelo, intentando entrar a la fuerza y exigiendo llevarse a los niños. La tensión fue inmediata. Noah corrió a su habitación y regresó con su cuaderno apretado contra el pecho como un escudo. Aaron se aferró a las piernas de su padre, llorando en silencio. David se mantuvo firme frente a ella, pero la ira rebosaba en sus ojos. Rachel gritó que todo era solo papel con garabatos infantiles, intentando desacreditar
lo que sabía que era la prueba más contundente en su contra. El ruido atrajo a los vecinos, y en cuestión de minutos llegó la policía, disolviendo una escena que parecía estar a punto de descontrolarse. Los agentes ya estaban preparados, pues habían recibido el material recopilado por David y validado previamente por el FBI. En cuanto vieron a Rachel intentando sacar a los niños a la fuerza, la esposaron de inmediato. Ella se resistió, gritando que nadie creería en los dibujos, pero fue en vano. El diario, antes considerado un simple cuaderno escolar, era ahora la pieza central de una investigación sobre manipulación y abuso. Noah, aún aferrado al cuaderno, sollozaba desconsoladamente, mientras Aaron escondía el rostro en el hombro de su padre. David, con lágrimas contenidas, les acarició el pelo y repitió en voz baja que todo estaba bien. En el fondo, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero ese momento marcó el fin del silencio. El proceso judicial comenzó unas semanas después y el diario se convirtió en una pieza clave del caso. Las páginas fueron analizadas por peritos, quienes confirmaron la coherencia entre los dibujos y los relatos de los chicos en las sesiones de terapia. En el tribunal, el juez incluso se refirió al cuaderno como la voz inocente que jamás podría ser silenciada. Cada garabato, cada frase mal escrita, se convirtió en una prueba imposible de ignorar. David observó las audiencias con pesar, reviviendo los días en que encontró a sus hijos acurrucados bajo la lluvia. Ver esos dibujos proyectados en pantallas frente a tanta gente fue doloroso, pero también una señal de que finalmente se escuchaba la verdad. Rachel, por su parte, intentó mantener la apariencia de una profesional dedicada, pero las pruebas eran abrumadoras. Los testigos relacionaron sus acciones con otros casos sospechosos, y las anotaciones del diario coincidieron con relatos surgidos de investigaciones paralelas. Noah y Aaron no tuvieron que testificar directamente, lo cual alivió enormemente a David. En cambio, los dibujos hablaron por ellos, protegiéndolos de revivir con palabras lo que ya había sido dolorosamente registrado. Cuando se leyó la sentencia y Rachel fue condenada, David sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio al ver finalmente que se hacía justicia, pero tristeza al darse cuenta de que nada borraría lo que sus hijos habían vivido. La cicatriz permanecería para siempre, incluso si la herida comenzaba a sanar. Tras el juicio, la vida finalmente pareció volver a un ritmo más tranquilo. David se llevó a los niños a vivir a un nuevo hogar, lejos de los oscuros recuerdos que guardaba el anterior. El cuaderno azul se guardó en una caja especial, no como un objeto de dolor, sino como símbolo de resiliencia. Poco a poco, Noah y Aaron volvieron a jugar sin miedo constante, y la simple rutina, como desayunar juntos o ver dibujos animados en la sala, se volvió inmensamente valiosa. Aún así, hubo momentos en que el silencio les pesaba, en que un ruido repentino los hacía estremecer, o en que despertaban de pesadillas sin poder explicar lo que habían visto. David comprendió que la sanación no llegaría de la noche a la mañana, pero estaba dispuesto a acompañarlos en cada paso. Con el tiempo, el ritual del dibujo continuó, pero adquirió un nuevo significado. En lugar de nubes oscuras o puertas cerradas, empezaron a aparecer árboles coloridos, celebraciones familiares e incluso viajes que soñaban hacer juntos. En una de las páginas, Noah escribió con su caligrafía aún insegura: «Papá, escúchanos siempre». Esa frase, sencilla y breve, fue como una recompensa para David. Era la confirmación de que a pesar de todo el trauma, sus hijos habían recuperado la confianza en él. El cuaderno azul ya no era solo la prueba de un pasado doloroso. Ahora también era un recordatorio de cómo lograron romper el silencio y encontrar su propia voz. Unos años después,
Ya mayores, Noah y Aaron continuaron con su hábito de escribir y dibujar en cuadernos. Solo que ahora los garabatos representaban campos de fútbol, excursiones escolares y fiestas de cumpleaños. David atesoraba cada uno sabiendo que esos dibujos representaban no solo la infancia, sino también la supervivencia. Sabía que el cuaderno azul nunca perdería el peso de lo que había revelado, pero se esforzó por mostrarles a sus hijos que la vida se podía escribir de otras maneras. Cuando vio a los niños riendo entre ellos, recordó el día que los encontró acurrucados bajo la lluvia y comprendió que todo podría haber terminado diferente si no hubiera prestado atención a ese objeto aparentemente banal. En conversaciones ocasionales aún preguntaban por su madre, y David respondía con cariño, mostrando fotos y recuerdos cuidadosamente conservados. Era una forma de reconstruir su memoria que Rachel había intentado borrar. Su abuelo participaba en estas conversaciones, reforzando que la familia no se trataba solo de lazos de sangre, sino también de cuidado y presencia. El pasado aún pesaba mucho a veces, pero ya no tenía la misma fuerza. El diario había cumplido su función de denuncia, pero también se había convertido en un símbolo de reconstrucción. Para David, no había nada más importante que ver a sus hijos crecer con la certeza de que ahora eran escuchados, protegidos y amados. De adolescentes, Noah y Aaron empezaron a usar cuadernos como diarios personales, cada uno con su color favorito. A diferencia del azul marcado por el trauma, estos nuevos volúmenes guardaban sueños, secretos de amistad y planes para el futuro. David nunca los abría, sin permiso, pero se sentía orgulloso de verlos escribir, sabiendo que era la prueba de que habían aprendido a expresarse sin miedo. A veces, al oír el sonido de los bolígrafos rascando el papel, recordaba cómo empezó todo. Garabatos borrosos por la lluvia, palabras torcidas que revelaban un dolor invisible. El recuerdo aún le dolía, pero también le daba la fuerza para apreciar los logros de cada uno de sus hijos. Con el tiempo, la vida siguió su curso, pero las marcas permanecieron, no como heridas abiertas, sino como cicatrices que contaban una historia de superación. El cuaderno azul permaneció intacto en una caja como recordatorio de que la voz de un niño puede manifestarse de muchas maneras, en silencio, en lágrimas o en garabatos aparentemente inocentes. David sabía que nunca olvidaría el día en que comprendió esto. Los niños, a su vez, crecieron con la certeza de que siempre serían escuchados. El diario, que comenzó como un llanto ahogado, se convirtió en un símbolo de resistencia, justicia y esperanza. Y así, la familia encontró una nueva forma de avanzar, sin borrar el pasado, sino escribiendo un futuro diferente. Al final, ese cuaderno azul no fue solo un objeto, se convirtió en la prueba de que incluso el silencio de los niños habla si sabemos escuchar. Lo que parecían simples garabatos se convirtió en voz, justicia y, sobre todo, esperanza. Ahora les pregunto, ¿cuántas voces infantiles podrían estar siendo ignoradas ahora mismo? Dejen su comentario, denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Y compártanlo con alguien que necesite un recordatorio de que incluso un simple gesto puede salvar vidas. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.